Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con la serie de estudios que estamos realizando sobre el libro de Deuteronomio. Vamos a continuar con la porción que va desde el capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Vamos a continuar profundizando sobre el contexto y descubriendo aún más del carácter de nuestro rey, de lo que él espera de nosotros. Recordemos que en la porción pasada, en el estudio que hicimos la vez pasada, tomamos un tema en donde el Eterno, vemos en los capítulos que analizamos, está dándole instrucciones al pueblo de Israel de cómo organizar un Estado, empezando desde un poder judicial, un poder eh, ejecutivo, y empieza a dar las instrucciones para organizar una sociedad, un Estado. Y lo que descubrimos fue de que todas esas instrucciones están dentro del mandamiento: honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y eso nos llamó mucho la atención y pudimos establecer de que la relación con estos mandamientos es que todo empieza desde casa. La educación empieza desde el hogar, los padres educando a los hijos con respecto a los mandamientos, a la voluntad y lo que el Eterno espera de cada uno de nosotros como personas, como fieles y como creyentes en Él. Entonces vemos que la base de una sociedad empieza por la educación en casa. Y en este caso no es la excepción. Cuando vamos a analizar estos capítulos, va a seguir hablando sobre la familia, va a seguir hablando sobre la organización de una sociedad correcta, pero también hace hincapié, mucho hincapié. Vamos a ver que hay digamos, un precedente aquí que se va a repetir una y otra vez, que es establecer los derechos de la mujer en el antiguo Medio Oriente. Y es interesante, porque obviamente si nosotros lo vemos de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestra forma de ver el mundo, va a ser un poco complicado comprenderlo, ya que no estamos nosotros familiarizados cómo era la vida en ese momento, en el contexto que fue escrita la Biblia. Recuerden el principio que siempre usamos: la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, esto nos tiene que ahora ayudar a entender el contexto y entender el vocabulario que se está usando. Se está hablando de guerra, se está hablando de ciertas situaciones que quizás hoy en día no lo podemos comprender porque no estamos familiarizados con el contexto cultural de ese entonces. Entonces es necesario que podamos ver todo esto de acuerdo al contexto en el que fue escrito en aquel momento. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso quiero que me acompañen. Vamos a arrancar con el capítulo 21 de Deuteronomio. Recuerden, aquí vamos a profundizar, nos vamos a enfocar en algo que se repite constantemente en estos capítulos, que son los derechos de la mujer. Es ver cómo el Eterno, en medio de todo lo que era el caos del antiguo Medio Oriente, el Eterno está trayendo orden a una sociedad, pero a la vez está trayendo honor, dignidad a la mujer. Porque recordemos que en el antiguo Medio Oriente, cuando empezamos a estudiar y empezamos a analizar, vemos que la mujer en el antiguo Medio Oriente no tenía derechos. Era tratada como una esclava, era tratada como un objeto. Y el Eterno le está enseñando a su pueblo la forma correcta de tratar y darle derechos a una mujer. Porque también en el antiguo Medio Oriente las mujeres no tenían ni voz ni voto. No importa si era pobre, si era rica, si era la hija de un gobernante, si la esposa de un gobernante, si era la esposa de un comerciante importante o la de un simple esclavo o trabajador del campo. Ninguna tenía derechos. Quizás por su estatus social podían llegar ciertas libertades, pero no tenían pleno derecho. Y menos se les valoraba o se les tenía en alta estima a las mujeres, sino que eran tratadas tristemente en el Antiguo Medio Oriente, en el contexto de las naciones de Antiguo Medio Oriente, como un objeto. Entonces el Eterno está marcando un precedente contracultural. Y eso es lo que vamos a descubrir y vamos a ver cómo esto afecta a la sociedad y cómo el Eterno quiere que se manejen estas situaciones, que obviamente no son situaciones que Él aprueba, pero lamentablemente Israel está dentro de este contexto cultural. Entonces el Eterno tiene que empezar a poner orden y empieza a dar instrucciones porque sabe que su pueblo va a ir tras, su corazón va a ir tras a los que las naciones hacen. Y lo vimos en el
en el estudio pasado, que el Eterno en ningún momento él dijo que Israel iba a tener un rey, pero él sabía que en el corazón de su pueblo, en algún momento de la historia iban a pedir un rey como las naciones. Entonces el Eterno, al saber eso, le da reglamentos, estatutos, para que el pueblo pueda escoger un rey de acuerdo a la voluntad del Padre y que también ese rey se maneje de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces es importante tener eso en mente para poder entender lo que vamos hoy a descubrir y a estudiar del libro de Deuteronomio. Vamos a compartir aquí, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21 y vamos a tomar los versículos 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Dios los entregue en tus manos, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, cortará sus uñas, y quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa. Llorará a sus padres y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Si no te agradare, las dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Es interesante y es un poco fuerte lo que se está comentando aquí, pero como sabemos y les comentaba recién, Israel no está ajeno al contexto cultural de las naciones que los rodeaban. Y era muy normal que en esa cultura, en ese tiempo, las naciones entraran en guerra. Y entraran en guerra y obviamente en estas guerras no son como las que hoy estamos viviendo o conocemos o hemos visto. Esto es totalmente distinto. Estas guerras eran guerras que se combatía cuerpo a cuerpo. Eran guerras que eran bastante fuertes, digamos, y se podría decir sangrientas. Y que siempre habían muertos de ambos bandos. Pero aquí siempre hay una cuestión que hay que conocer las condiciones de la guerra en Antiguo Medio Oriente. Y era normal que en el antiguo Medio Oriente, cuando se tomaba una ciudad, los que vencían, ellos despojaban a las ciudades de sus riquezas, destruían sus templos, mataban a todos los varones, dejaban solamente vivas a las mujeres. Pero acá está la gran diferencia. En las políticas de guerra o en las leyes de guerra del antiguo Medio Oriente, a la mujer no se le daba un trato digno. A la mujer se la tomaba como esclava. Muchas veces se la engañaba y se la llevaba como prostitutas santas o prostitutas de los templos de los dioses. O sea, las prostituían. O también las mancillaban. ¿Qué quiere decir esto? Que las violaban. Y esto era para traer vergüenza, no solo a la mujer, sino que a la nación a la cual los conquistadores habían derrotado. Y la mujer siempre era lo más débil, lo más frágil. Entonces, afectaban a la mujer, tomándola como prostituta. Lo mínimo que hacían era matarlas. Pero lo que ellos buscaban al vencer, el vencedor, las naciones que tomaban cautivos, era para qué, para traer vergüenza a esa nación. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Sabemos que por la Biblia, los asirios era un pueblo fuerte, era un pueblo guerrero, un pueblo temido por todas las naciones, por lo fiero que eran. Fiero me refiero a lo que eran hombres guerreros, hombres que no les corría sangre por su cuerpo, digamos, para que ellos iban, luchaban y no les importaba nada. Ellos solamente tenían el objetivo de vencer y extender su territorio. Y ellos tenían prácticas que eran bastante crueles, más que nada con los cautivos, con los prisioneros de guerra. Entonces, vemos naciones como esa que vienen, conquistan una nación, una ciudad, matan a los hombres, a los niños, dejan vivas a las mujeres, pero el trato que ellos tienen es un trato que avergüenza a la mujer. Y que esto afecta a toda la nación. ¿Por qué? Recordemos que en el antiguo Medio Oriente las sociedades se basaban sobre lo que es honor y vergüenza. El pilar fundamental de la sociedad era el honor y la vergüenza, en donde el hombre cuidaba el honor de la familia, el nombre de la familia, era responsable el hombre de todo eso. Y la mujer era la responsable de la pureza de la familia. Entonces, si estos, digamos,
ejércitos que tomaban esta ciudad. Por ejemplo, vamos a tomar los asirios. Los asirios, ellos conquistan una ciudad y violan a las mujeres o las raptan y se las llevan como prostitutas para sus templos o las esclavizan. ¿Qué están haciendo? Trayendo vergüenza al pueblo. ¿Por qué? Porque están rompiendo la pureza de esa ciudad. Están rompiendo con el honor de esa ciudad. Entonces ahora entendemos por qué el Eterno le está dando esta instrucción cuando vayan a la guerra. Porque el Eterno sabemos que Él es un Eterno de orden. Aparte de orden, Él hace justicia y bondad. Él quiere un equilibrio. Y lamentablemente, por la maldad de la humanidad, suceden todas estas cosas. Las guerras, por ejemplo. Y Israel no estaba exento de tener que ir y luchar contra otras naciones. Entonces, el Eterno, ¿qué está haciendo? Le está dando leyes humanitarias y principalmente para tratar a la mujer. ¿Por qué tratar a la mujer? Porque era lo más débil que existía en el antiguo Medio Oriente en lo que era en la sociedad. Recuerden que, como les mencionaba al principio, cuando estudiamos Antiguo Medio Oriente y vemos el rol de la mujer en Antiguo Medio Oriente, no es el mismo que hoy vemos de las mujeres en estos tiempos. En aquellos tiempos las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres no podían hacer negocios, no podían disponer de muchas cosas, de muchos derechos que hoy las mujeres tienen. En ese entonces, en lo que eran las regiones como Babilonia, Asiria, Mesopotamia, eh, eran mujeres que, no importara la condición social, ellas eran esclavas, eran consideradas como esclavas, como objetos. Y el Eterno le está enseñando a su pueblo, en estos casos que eran casos, digamos, que la violencia podía llevar a cometer errores o a cometer cosas que, como recién les mencionaba, querer tomar una mujer cautiveria para deshonrar a esa mujer y deshonrar a una nación. Y el Eterno dice, no, yo voy a ir con ustedes. Ustedes van a ir a la guerra, dice. Y el Eterno va a ir entre ustedes y Él los va a entregar en tus manos. Vas a tomar cautivos. Y miren, y esto enseña al pueblo de Israel que cuando tomen cautivos tienen que darles un trato justo, un trato digno. Y miren, ya acá pone el ejemplo, porque era muy normal, era muy común que cuando se tomaran cautivos, era más que nada para tomar esclavos o para hacerlos prostitutas, en este caso, del templo, de los templos de las sociedades antiguas. Y el Eterno dice, si ustedes ven y miren, obviamente, el Eterno que está aclarando muy bien, y principalmente en la mujer, dice, si ustedes ven dentro de los cautivos una mujer a la cual te gusta, la codiciar, es decir, no ni siquiera de gustar, está hablando de codiciar. O sea, como que hay cierta y mala inclinación al elegir esa mujer. Y al tomarla, miren lo que dice el Señor. Dice, esa mujer va a ser tu mujer. Eso está diciendo que va a ser tu esposa. Esa mujer que se tomó en cautiverio, que ahora está siendo una, digamos, una especie de, podemos decirlo como prisionera de guerra. Y si la persona, el guerrero israelita que la toma como cautiva, la codicia, ¿qué dice el Eterno? Que esa mujer va a ser tomada por esposa. Y ahora da una instrucción. Dice que la meterás en tu casa, o sea, no la puedes llevar a otro lado, sino que si la toma a esa mujer y la lleva cautiva, él la va a ser su esposa y tiene que vivir en su casa. Y también dice que la mujer, ¿qué tiene que hacer? Se va a rapar su cabeza, va a cortar sus uñas y se quitará los vestidos de cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre en un mes entero. O sea que tiene que esta mujer entrar en la casa de este hombre, tiene que rapar su cabello, cortarse sus uñas, despojarse de su esplendor, sacarse sus vestidos, entrar en un periodo de luto de 30 días y después de eso, él la tomará como su esposa y él será su marido y ella su mujer. ¿Y qué es esto? Miren, el Eterno lo que está aquí dando es la posibilidad de que esta mujer
sea considerada parte del pueblo de Israel. Lo que estamos viendo y lo que estábamos recién leyendo sobre ese ritual que la mujer tenía que hacer al ser tomada a cautiverio y que el hombre deseara estar con ella, eso es un protocolo de transición en donde pasa de un estado, en este caso vamos a poner por ejemplo que es un estado de prisionera de guerra, a pasar a ser la esposa de un israelita, pasar a ser injertadas al pueblo de Israel. Entonces vemos que este era un protocolo y esto era algo legal en Antiguo Medio Oriente, porque algo similar lo vemos cuando José en Egipto, él está cautivo, él está preso, y cuando Faraón lo llama a su presencia, ¿qué sucede? Él se tenía que bañar, rasurar todos sus pelos, les cambiaron sus vestiduras, lo rasuraron por completo y estuvo preparado para presentarse delante de el faraón. Eso marcó en la vida de José un cambio de estatus. De ser un prisionero pasó a ser el consejero del faraón y el segundo al mando, un gobernante, pero tuvo que cumplir con ese proceso de transición. Aquí vemos algo similar, lo mismo, solo que esta es una mujer que fue tomada en cautiverio en la guerra. La persona que la tomó por prisionera, vamos a decir, ¿qué va a hacer? La va a llevar a su casa, la va a tomar como mujer. ¿Y esto para qué sirve? Para guardar la dignidad de la mujer. Y miren, es increíble ver cómo el Eterno a una mujer extranjera que está pasando por una situación de vulnerabilidad, a pesar de que hayan pasado por una guerra, el Eterno le está dando la oportunidad y le está dando la oportunidad de restablecer su honor. Y miren, ya es increíble porque vemos que si este varón no la quiere, después que pasa todo este proceso, y él dice, no, no la voy a tomar como mujer, no la quiero, no es de su agrado, entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Dejarla libre. No la puede vender por dinero, no la puede tratar como esclava. ¿Por qué? Porque él la humilló. Y eso es vocabulario de guerra. Entonces, porque la toma cautiva, la toma como prisionera, y ahora él tiene que dejarla libre. Y todo esto el Eterno lo hace para que la mujer, su honor sea defendido, sea resguardado su honor. Y entonces la mujer tiene sus derechos. Y estos derechos hacen que vemos que el Eterno las estima tanto, saben que son tan frágiles y que el Eterno aprecia tanto a la mujer. Que miren, acá está hablando de una mujer extranjera y está pendiente de cuidar sus derechos, de cuidar el valor de la mujer y principalmente el honor de esa mujer. Es increíble ver cómo el Eterno, vamos a ver cómo una y otra vez el Eterno está siempre en cuidado de la mujer. Obviamente tenemos que entender el vocabulario y poder imaginarnos y poder ver cómo eran en ese momento las guerras. Y ahí vamos a entender de decir, wow, sí, el Señor está guardando, el Eterno está guardando la dignidad de una mujer. La está poniendo en honor. Por más que haya sido una mujer cautiva por la guerra, ella va a tener honor. Y es interesante porque aquí vemos que dice, cuando vas a la guerra contra tus enemigos. Y la pregunta es, ¿qué enemigos? ¿Y de qué mujeres podían tomar como cautiva? Porque cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 7, del versículo 1 al 5, está dando la instrucción de que van a entrar a la tierra prometida, pero hay 7 naciones que habitan en esa tierra. Y la instrucción es que cuando tomen y vayan a la guerra con esas 7 naciones, no tiene que quedar nada en pie. No tiene que quedar ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño, ninguna niña, ningún animal, no puede dejar nada en pie. ¿Por qué? Porque si ellos dejaban, por ejemplo, a las hijas o a los hijos de esas 7 naciones, ellos iban a dar en casamiento a sus hijos y el Eterno lo prohíbe. Entonces ahora ya sabemos que no eran estos enemigos las 7 naciones que habitaban dentro de la tierra prometida, sino que cuando vemos en el capítulo 21, está hablando de enemigos que son fuera de la tierra de Israel. Que eso era muy normal en la antigüedad, que entre naciones se declararan la guerra. Entonces, vemos que no eran estas 7 naciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 9,
versículo 4 al 5, vemos que estas 7 naciones, el Eterno las iba a destruir por completo. ¿Por qué? Porque habían hecho lo malo delante de los ojos del Eterno. Miren lo que dice versículo 4 al 5. Dice, no pienses en tu corazón cuando Adonai tu Dios las haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Adonai a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Adonai los arrojará delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Adonai tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ahora vemos el por qué estas 7 naciones tenían que ser destruidas por completa, porque hicieron la impiedad delante de los ojos de Adonai, hicieron cosas que Adonai aborrece. Entonces ellos contaminaron esa tierra, que era la tierra prometida para el pueblo de Dios. Es donde el Eterno puso su nombre. Entonces esas 7 naciones tenían que ser destruidas por completas. Entonces ahora podemos entender en el contexto del capítulo 21 que los enemigos que está hablando aquí son otras naciones que están fuera de Israel. Entonces, ahora podemos entender el por qué da esta instrucción y por qué podían tomar a estas mujeres como esposas y podían injertarlas al pueblo de Israel haciendo este proceso de transición. Al injertarlas, ellas adquieren el mismo derecho que una mujer israelita, que una esposa israelita. Y por eso, miren, cuando seguimos leyendo más adelante, en el versículo 15 del capítulo 21, dice lo siguiente: si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle del doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Ven, acá vemos que ahora está poniendo una situación, porque digamos, esto viene de la mano de lo que leíamos recién, porque este hombre codició a una mujer en la guerra, la toma como esposa, pero él tiene una esposa israelita o toma después una esposa israelita y ama más a la israelita que a la mujer que tomó en cautiverio de guerra. Y si la mujer que tomó en cautiverio le da su primer hijo, él no puede hacer favoritismo y cambiar de parecer y darle la primogenitura al hijo de la más amada. Entonces, ven que hasta está resguardando el derecho de la mujer y el honor de la mujer, que no, acá esto nos muestra de que estas mujeres que entran en cautiverio, ellas al hacer este protocolo de transición y al ser consideradas como parte de Israel, tienen los mismos derechos y no puede ser cambiado eso. Entonces vemos como el Eterno está guardando la dignidad de una mujer y guardando también la descendencia de esa mujer, para que no sean menospreciados o que no sean desamparados, sino que el Eterno está haciendo bien claro y estructurando una sociedad que está siendo diferente a la sociedad de las otras naciones. Porque cuando vemos en cuanto a la primogenitura en otras naciones, y era muy posible, y era alguna condición que podemos analizar y ver, que por ejemplo en Babilonia, los padres podían optar a qué hijo darle la primogenitura. En Israel dice no. Y más, aún más, si el hijo primogénito es de la mujer aborrecida, de la mujer que el esposo no quiere, tiene que respetar eso y la primogenitura le corresponde a ese hijo. Y eso está guardando la dignidad de la mujer. Que por más que el esposo no la quiera, pero el Eterno está diciendo, esa mujer es la que te dio tu primer hijo. Y esa mujer es la que vas a honrar y vas a honrar a ese hijo. Y vas a respetar todo lo que tenga que ver con la legalidad del primogénito. Entonces vemos cómo el Eterno está en una situación adversa, está resguardando a las mujeres. Y en este caso está poniendo como ejemplo a una mujer extranjera. ¿Cuánto más lo hará por una mujer que está en convenio y que está en pacto con el Eterno?
Ahí tenemos un primer caso de ver cómo el Eterno está guardando la dignidad de una mujer. Ahora vamos a ir al capítulo 22. Vamos al capítulo 22, al versículo 13 al 20. Miren, y aquí va a hablar sobre la castidad. Y miren lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere falta que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en las puertas. Y dirá al padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí él le atribuye falta que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero verdad, aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y lo multarán en 100 piezas de plata, los cuales dará al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultara ser verdad que no es hallada virgen en la joven, entonces la sacarán a las puertas de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad. Y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ahora vemos una situación muy particular. Está hablando de la castidad. Y la castidad es algo importante. ¿Por qué? Porque esto aseguraba, recuerden como les había mencionado al principio, la mujer se ocupaba de guardar la pureza de la familia. Entonces, al casarse con una mujer virgen, se aseguraba de que la familia estuviera en pureza, que el linaje de la familia sea puro y de que esos hijos no iban a ser bastardos. Es decir, bastardos en ese entonces eran hijos que no se sabía de quién eran sus padres. Entonces, aquí vemos el caso de la importancia de la virginidad. Y es más, en Antiguo Medio Oriente era una condición legal tomar matrimonio con una virgen. ¿Por qué? Porque de esa forma se aseguraba la pureza de la familia. Y Israel no es la excepción. Y el Eterno es claro con esto y están dando regulaciones. Pero aquí en estas regulaciones está poniendo un ejemplo en el cual, en este ejemplo, la mujer está siendo avergonzada. ¿Por qué? Porque ya su esposo no la quiere, por algún motivo, está buscando excusas para aborrecerla y usa la excusa de que no la halló virgen. Miren, y todo esto va a un proceso judicial. Todo esto se tiene que presentar delante del Sanedrín. Recuerden que eso lo vimos también en la clase pasada. Se presenta delante del Sanedrín, delante del Poder Judicial. Y ahí tiene que, miren, presentar evidencias. Y miren qué humillación y qué vergüenza tener que lidiar con todo esto. Pero si la mujer es hallada que era virgen, que este hombre estaba levantando falso testimonio, este hombre tenía que cumplir una condena y pagar una multa. Y es increíble cómo el Eterno está guardando a la mujer y está dando todas las herramientas y todas las formas para guardar la dignidad de una mujer. Que no sea puesta, como dice ahí, en vergüenza una virgen de Israel. Porque ahí está atentando este marido está atentando en contra de la pureza de la nacionalidad de Israel, de toda una nación. Entonces, vemos cómo el Eterno aquí también está guardando a la mujer. Y obviamente esto nos muestra la base de la sociedad, que era el honor y la vergüenza. Entonces, por eso dice que cuando la mujer no es hallada virgen, entonces ahí hay también una condena para la mujer. Y como la mujer guarda la pureza de la familia, digamos, digamos, es un poco más severo el castigo. Pero está el Eterno poniendo todas las condiciones y dando todas las instrucciones para resguardar la vida de una mujer, para no ser juzgada falsamente. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos el punto que viene, porque lamentablemente en el antiguo Medio Oriente, la mujer al no tener voz ni voto, siempre la justicia se inclinaba hacia el hombre.
¿Por qué? Recuerden lo que también vimos la clase pasada. La justicia en Antiguo Medio Oriente siempre se inclinaba al que diera la mejor recompensa. Y lamentablemente las mujeres en Antiguo Medio Oriente no tenían forma de pagar una coima o un soborno para ser escuchadas. El hombre sí. Y además, las sociedades en Antiguo Medio Oriente eran sociedades patriarcales. Entonces, se inclinaba siempre hacia el varón. Entonces el Eterno dice, no, no importa, que en Israel eran sociedades patriarcales, pero hay que ir a un juicio. Y se va a hacer un justo juicio, y si la mujer es culpable, tiene una consecuencia. Si el hombre levanta falso testimonio, que es una falta grave, tiene también sus consecuencias. Pero tiene que ir a qué? A un tribunal. Y miren lo interesante, porque esa mujer, si era encontrada que ella era virgen, o sea, que ella estaba siendo falsamente acusada, el marido tenía que ser castigado, eso era con azotes, no podían ser más de 40 azotes, y además tenía que pagar una multa que se la tenía que pagar al padre de la joven, y mire, eran 100 piezas de plata. Y lo normal eran 50 piezas de plata cuando el hombre tomaba por mujer a esa hija, a la familia le entregaba 50 piezas de plata. Y aquí la multa, miren, es el doble. ¿Por qué? Porque puso en vergüenza a una familia, a la hija, a la virgen de una familia, la hija de una familia. Y además, él no podrá despedir a esa mujer hasta los fines de sus días. Él no va a poder después, más adelante, volver a quererse divorciar o separarse o aborrecerla. ¿Por qué? Porque él ya cometió una falta grave y es atentar contra la dignidad de una mujer. Ahora el Eterno le da esta instrucción a este hombre y le dice, no la puedes despedir, va a ser tu esposa hasta el final de tus días. Entonces, vemos cómo el Eterno está guardando dentro de una sociedad. Ahora, si ya comprendemos cómo era el contexto, el rol de la mujer en el antiguo Medio Oriente y en la familia, entonces ahora entendemos que el Eterno, ¿qué está haciendo? Marcando precedentes contraculturales para guardar y resguardar la dignidad de una mujer. Y aquí está hablando de una mujer que es israelita. Entonces vemos cómo guarda la dignidad de una mujer extranjera al ser tomada cautiva por la guerra. Y acá vemos en el caso de una mujer israelita que su marido la aborrece por X circunstancia. Y miren cómo el Eterno en ambos casos guarda y está velando por la dignidad y el honor de una mujer. Obviamente que para poder comprender todo esto necesitamos ir y estudiar el antiguo Medio Oriente y el rol que cumplía la mujer y en la familia. Y vemos que en el antiguo Medio Oriente las mujeres, tristemente, no tenían voz ni voto, pero en Israel sí. Y el Eterno les estaba dando un lugar de honor y les estaba resguardando sus vidas y su dignidad. Y esto es interesante porque miren, vimos estos dos casos. Y en los dos casos está hablando de aborrecer, porque en el caso de la extranjera que era tomada como prisionera de guerra, como cautiva de guerra, si este hombre que la toma cautiva porque la codició, a la larga después la aborrece, él no puede desampararla, no puede hacer, tampoco puede venderla por dinero o tomarla como esclava, no, la tiene que dejar libre. Y si le dio un hijo, esa mujer extranjera tiene los mismos derechos que una mujer israelita. Y ese hijo va a ser tomado como el primogénito si lo es. Vemos que con una mujer israelita también aquí está poniendo el mismo caso, si fuera aborrecida. Y es interesante porque cuando nosotros vamos al capítulo 24, del versículo 1 al 4, el Eterno ¿de qué está hablando? Del divorcio. Y nos tendríamos que preguntar el por qué. ¿Por qué el Eterno habla de divorcio? ¿Por qué el Eterno está dando instrucciones sobre este tema? Y algo muy interesante, y un poco que veníamos también remarcando durante estos estudios, es que Israel no estaba exento al contexto legal y cultural del antiguo Medio Oriente. Y cuando empezamos a estudiar esto del divorcio, no es algo nuevo, sino que el Eterno está poniendo ciertas condiciones y regulaciones para marcar una diferencia con las otras naciones.
¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos las leyes de Babilonia, de los asirios, de los sumerios, las leyes de Hammurabi, vamos a ver que la figura del divorcio existía y que el divorcio era tan común en el antiguo Medio Oriente como hoy en día, tristemente. Y entonces, el Eterno conoce, y recuerden que habíamos dicho que el Eterno conoce el corazón de su pueblo. Conoce que se iban a inclinar, iban a tener esa mala inclinación de hacer lo que las naciones hacen dentro de la tierra prometida. Así como pidieron un rey, también iban a imitar todas estas cosas que las naciones hacían y eran algo común, algo que era legalmente común dentro de esas naciones. Entonces el Eterno se ve en la obligación de tener que regularizar y poner claras las reglas, en este caso para hablar del divorcio. Y es interesante porque viene hablando de dos ejemplos anteriormente, en donde nos muestra cómo el Eterno guarda la dignidad de la mujer, pero todo empieza que si esa mujer es aborrecida. Y esa palabra hace referencia a qué? A divorcio. Entonces el Eterno aquí empieza a dar estas instrucciones. Y ahora para poder entender estas instrucciones, tenemos que entender cómo era el divorcio en el antiguo Medio Oriente. Y esto, miren, tengan en mente esto, estas leyes del antiguo Medio Oriente sobre el divorcio eran de mucho antes de que Israel fuera una nación. Entonces, miren, cuando lo empezamos a analizar y vemos como en el antiguo Medio Oriente, en Babilonia, por ejemplo, los sumerios, los hititas, ellos manejaban el divorcio. Miren, ahí era tan común y que se fomentaba el divorcio que fuera por cualquier motivo. Podía ser por cualquier cosa. Miren, les voy a compartir este comentario que es del comentario del contexto bíblico del Antiguo Medio Oriente de John Walton y es bastante interesante. Miren, dice, el divorcio en el Antiguo Cercano Oriente. Las declaraciones más categóricas sobre el divorcio en los códigos legales del Antiguo Cercano Oriente eran las leyes 37 de Asiria Media, que simplemente decían que un hombre tenía el derecho a divorciarse de su esposa y que podía elegir entre dar o no una declaración. Miren, acá está poniéndonos un ejemplo el comentarista de que se han encontrado en las leyes de Asiria Media, justamente la ley 37, que habla sobre el divorcio, en donde el hombre podía divorciarse de su esposa y podía elegir si darle o no darle un documento que dejara claro que la mujer era divorciada o que se había roto el matrimonio. Sin embargo, otras cláusulas legales apartaban por lo menos la base para el divorcio. Una esposa que descuida los deberes de la casa para dedicarse al comercio, eso es en la ley de Hammurabi. Miren, en la ley de Hammurabi, una de las causas que el hombre podía usar para divorciarse era justificarse en que su esposa había descuidado los deberes de su casa por atender negocios. También el abandono de su marido por la esposa, en las leyes de Asiria Media. Imposibilidad de tener hijos en los Hammurabis. En general, se podía decir que tanto en Egipto como en Mesopotamia, o sea, en todo el antiguo Medio Oriente, los hombres podían divorciarse de sus esposas casi por cualquier fundamento. Es más, también se especifica que si una mujer contrae una enfermedad después de estar casada, el marido puede pedir el divorcio porque esa mujer se enfermó y no sana. Tiene una enfermedad de muerte. Entonces el marido puede divorciarse y que la mujer se haga cargo de sí misma en su periodo o en su estado de enfermedad. Wow, miren cómo era la sociedad del antiguo Medio Oriente. Entonces esto nos tiene que ayudar a entender por qué el Eterno está dando las instrucciones y está regularizando lo que es el divorcio. Y está poniendo condiciones muy claras y muy concisas sobre el motivo por el cual un hombre puede pedir el divorcio, darle carta de divorcio a su esposa. Miren, quiero compartirles también este comentario que viene del libro de Mujeres en el Antiguo Medio Oriente de Martin Stoll. Es muy buen libro, es un muy buen recurso que habla sobre el rol de la mujer en el Antiguo Medio Oriente y lo podemos ver en este recurso en cuanto a Babilonia, a Siria, todas
digamos, a las principales ciudades o principales culturas del antiguo Medio Oriente. Miren lo que habla sobre el divorcio. Y esto también es un dato muy interesante, porque el divorcio en el antiguo Medio Oriente no era básicamente que el hombre podía divorciarse por cualquier motivo, sino que también era algo fomentado por los líderes, por los gobernantes, por los jueces de los países del antiguo Medio Oriente. Miren lo que dice. De acuerdo entre dos partes, para casarse era un gran arreglo con implicancias financieras. Miren, y acá obviamente hay que leer los capítulos anteriores que hablan sobre el matrimonio y que hablan de que para contraer matrimonio en la antigüedad era básicamente por tres cuestiones: economía, política y estatus social. Entonces, esto también llevaba a un matrimonio, un intercambio de bienes financieros. Entonces, contraer un matrimonio en el antiguo Medio Oriente era una cuestión que implicaba que dinero implicaba una inversión. Entonces, podemos llegar a deducir que un divorcio posterior también tendría graves consecuencias económicas. Miren lo que menciona. El tema del divorcio se menciona ya en la época de los gobernantes de la ciudad de Sumeria de Lagash. Esto fue en el año 2500 al 2300 antes del Mesías. En sus reformas, el gobernante de la ciudad urukagina deseaba corregir dos abusos en los procedimientos de divorcio de su época. Miren lo que decía la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa, el gobernante de la ciudad tomará 5 ciclos de plata. Y un ciclo de plata en ese entonces era muchísimo dinero. Y miren cuánto iba a tomar el gobernante. 5 ciclos de plata para él. Y el gran visir, o sea, como el gran gobernante, o vendría a ser como si un principal de los gobernantes, un ciclo de plata para él. Miren, era mucho dinero en juego que había en un divorcio en el antiguo Medio Oriente. Si un hombre vertiera alcohol sobre la cabeza, esto era un ritual, por lo que he podido ver, era un ritual en donde se humillaba a la mujer derramando una especie de cosmético en su cabeza. El gobernante de la ciudad tomará 5 ciclos de plata y el ayudante principal tomará un ciclo de plata para él. Entonces vemos que ya sea que el hombre pida un divorcio o que de alguna forma esté a la mujer aborreciéndola en público, este acto, este ritual era de aborrecer a una persona en público. ¿Qué está sucediendo? Los jueces, los gobernantes tenían honorarios muy altos. Por eso era la preocupación de este gobernante de la ciudad urukagina, de que había mucho abuso, mucha presión con este tema y que era demasiado costoso. Miren lo que dice. No podemos decir nada más acerca de estos abusos, excepto que, evidentemente, los altos funcionarios se llenaban el bolsillo al establecer sus propios honorarios y que el divorcio y el acto de verter alcohol, quizás marcando un compromiso, aparentemente era eventos públicos. O sea, acá vemos que todo esto era en un contexto público y que además de ser un contexto público intervenían los ancianos, en este caso los gobernantes. Pero acá vemos que los gobernantes ellos estaban poniendo ¿qué? Un valor muy alto en los honorarios. Esto era un gran negocio en el antiguo Medio Oriente y que tristemente es una historia que se está volviendo a repetir. Hoy el divorcio es un gran negocio judicial, es un gran negocio en donde se está sacando mucho provecho y se está fomentando el divorcio. ¿Por qué? Porque es una máquina de hacer dinero, como lo era en el antiguo Medio Oriente. Algunos documentos que registran juicios del periodo de Ur III, esto es en el año 2100 al año 2000 antes del Mesías, también trata casos de divorcio. Y allí también debe haber sido un evento público. El verbo irse se usa para indicar que el hombre había iniciado una separación, de la misma manera que con Urcajaína, si se marchara sin un motivo, entonces tenías que pagar el dinero del divorcio. Normalmente 60 ciclos de plata, el equivalente a una mina. Miren, acá estamos viendo que hay otro registro judicial del periodo de Ur III, en donde también se menciona sobre el divorcio, que era un acto público, que se da a entender que es un acto público, pero también está hablando de que hay un vocabulario que marca el inicio de un divorcio o la consumación del mismo.
Y eso es algo interesante porque esto nos enseña que esto no es como hoy en día. Hoy para nosotros las palabras carecen de sentido, carecen de, digamos, poder, le podríamos decir, no tienen valor. Vamos a ser más específicos. Hoy en día para nosotros las palabras no tienen valor. Pero miren, en el antiguo Medio Oriente, el expresarse de una persona podía determinar en qué situación estaba su matrimonio. Y si la persona habla de irse o de despedir a su mujer, ya está dando a entender que está aborreciendo a su esposa. Es bastante interesante ver cómo en las sociedades antiguas la palabra tenía un valor y que era una palabra podía pesar mucho y determinar mucho en una familia, en una persona. Y quiero que vamos a ver un ejemplo de lo que era el divorcio en Babilonia. Miren, en el periodo de Babilonia antigua vemos que los detalles eran más complicados. En Babilonia antigua era más complicado lo que recién estábamos viendo en cuanto a lo que estamos viendo de estas naciones o estos, digamos, estos pueblos de Urcajaína, estos pueblos que eran sumerios, ¿bien? Sino que ahora vamos a enfocarnos en lo que es Babilonia, porque sabemos que Israel tuvo una, digamos, Babilonia tuvo un rol dentro de la historia de Israel y que Israel estuvo cautivo en Babilonia por mucho tiempo. Entonces, miren cómo era visto el divorcio en Babilonia. Vemos que los detalles eran más complejos. Algunos provienen de pasajes sobre el divorcio en un libro de texto para abogados. Miren, ya existía la figura de abogados en el antiguo Medio Oriente, en el antiguo Babilonia, que esto es mucho antes de que Israel fuera establecido como una nación. Y miren lo que determinan estos libros en cuanto al divorcio. Si una mujer aborrece a su marido, o sea, si una mujer pide divorciarse de su marido y le dice, tú no eres mi marido, entonces la mujer será tirada al río. La tirarán al río. A una mujer que aborrece a su marido y le dice, miren, las palabras en el antiguo Medio Oriente tienen un contexto y un peso legal tan grande de que si ella dice con su boca, tú no eres mi marido, ella está aborreciendo a su esposo, se está divorciando y entonces ella tiene que pagar con la muerte, ser tirada al río. Y esto es interesante porque ese acto era un ritual de justicia divina. Cuando nosotros estudiamos lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, sabemos que los ríos, los mares, representan el inframundo y que existían dioses y que si la persona vivía a este ritual, que básicamente era atarlos de pies y de manos y arrojarlos al río, si sobrevivían, era porque los dioses del inframundo habían perdonado, en este caso, a esta mujer por ese acto que había hecho de aborrecer a su marido. Pero es muy difícil sobrevivir, ya que están atados de pies y de manos. Entonces esa mujer, por quererse divorciar de su esposo, no tenía ningún derecho, no tenía ninguna opción de rehacer su vida, y menos de pagar una multa, sino que ella pagaba ese acto con la muerte. Pero miren qué injusta era la balanza en el antiguo Medio Oriente, porque miren lo que dice, si un marido dice a su mujer, tú no eres mi mujer, pagará entonces una multa de 30 ciclos de plata. Y nada más, no pasaba más nada con el hombre. Esto siempre tengamos en mente cómo el Eterno ha dado las instrucciones y cómo está marcando una diferencia. Porque miren, cuando el Eterno habla de que si un hombre aborrece a su mujer porque no era virgen y la acusa falsamente de eso, el hombre no solo era que tenía que pagar una multa, y miren, la multa no eran 30 ciclos de plata, eran 100 ciclos de plata, y además tenía que tener un castigo que eran azotes. En el antiguo Medio Oriente, si un marido quería divorciarse de su mujer, solamente tenía que decir, tú no eres mi mujer, y iban obviamente adelante de los jueces para que esto tenga un valor legal, y solamente pagaba 30 ciclos de plata. Y miren, y acá también es interesante porque en Babilonia el verbo odiar en acadio puede entenderse como un término técnico que significa divorcio. Guau, es increíble cómo vemos que en la antigüedad las palabras tenían valor y un valor legal y bastante pesado. Imagínense que alguien dijera a una persona en un matrimonio,
yo te odio, y lo escucha un juez, o lo dicen delante de los jueces, de los gobernantes, de los líderes de esa nación. La mujer puede atentar contra su propia vida, está atentando contra su propia vida, porque ella directamente al decir eso iba a ser arrojada al río, porque está aborreciendo a su marido. Y su marido, si dice eso, está dando a entender que se está divorciando también y de que tiene que pagar una multa. Pero miren cómo era la visión del antiguo Medio Oriente con respecto a lo que es el divorcio. Y vamos a ver lo que dice el Eterno. Vamos a ver lo que dice el Eterno con respecto al divorcio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio, y si le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar como su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Y ahora vemos el por qué el Eterno está dando esta instrucción y está regularizando el divorcio. El Eterno no es, esto vamos a ver más adelante que esto no era el propósito original del Eterno. Pero dada el contexto en el cual Israel está viviendo, hemos visto que el divorcio era algo constante, algo que era un gran negocio, que se fomentaba dentro de las naciones y que se fomentaba que cualquier motivo era el ideal para divorciarse. El Eterno dice, miren, vamos a regularizar esto para que no se pervierta la tierra que Adonai te da por heredad. Es interesante. Y lo interesante es que dice que cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y dice, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, y esto cuando habla de indecente, si hacemos el estudio de la palabra, está hablando de qué. Vamos a ver cuál es la palabra en hebreo. Es la palabra herba, que significa desnudez, que también puede hacer referencia a genitales, puede hacer a indecentes, cosas indecentes, desnudez, partes pudientas, desgracia, defecto. Entonces, podemos ver que está hablando de, más que nada, de alguna cuestión moral. Está hablando de una cuestión moral. Si se encuentra una cuestión moral, digamos que si la mujer ha hecho algo inmoral, ha adulterado o ha fornicado, es la única forma de que la persona, el marido, pueda pedir el divorcio y darle una carta de divorcio. Y miren, y da toda una condición, porque si el marido le da una carta de divorcio, no puede tomarla por segunda vez. Y esto es porque ha sido aborrecida, y eso es una cuestión que al Eterno abomina. Entonces, acá vemos el por qué el Eterno está dando esta instrucción del divorcio. No es que es algo que Él lo permita o que haya querido desde un principio, sino que ahora entendemos que era necesario, porque imagínense en Israel haciendo cumplir o tomando las leyes del antiguo Medio Oriente, ¿qué sucedería con las mujeres? Estarían trayendo a la mujer vergüenza. No se estaría guardando la dignidad ni el honor de una mujer. Entonces vemos cómo el Eterno está resguardando y justamente vemos los dos ejemplos anteriores que habla de aborrecer a una mujer. Y aquí está diciéndolo el Eterno, a su pueblo le está diciendo, nos está diciendo cuál es el motivo, el único motivo que un hombre puede darle carta de divorcio a su esposa, por algo indecente, por algo que es inmoral, que está asociado a la inmoralidad con adulterio y fornicación. Y esto es interesante porque cuando leemos, dice que le dará carta de divorcio. Y en nuestra mentalidad latina, en nuestra mentalidad occidental, una carta de divorcio para nosotros sería, bueno, si el esposo se quiere divorciar, ¿qué tiene que hacer? Hacer una notita y entregársela en manos a su esposa y despedirla.
Bien, miren, tenemos la bendición de contar con documentos legales y vamos a tomar la Mishnah, que es un documento legal de primer siglo. Recordemos que la Mishnah documenta todos los procedimientos y los protocolos que se hacían en el templo, también del Sanedrín. Y son documentos legales que fueron escritos por testigos de primera mano. Entonces vamos a ver que en la Mishnah hay un tratado que se llama el tratado, aquí vamos a abrir el tratado, aquí es el documento del divorcio, Gutín, es el tratado Guitín, que es documento de divorcio. Y miren, aquí nos va ahora esto va a cambiar nuestra perspectiva de lo que era la carta de divorcio, porque muchas veces consideramos que era una notita, el hombre le entregaba una carta diciendo que ya no era más su esposa, que se podía ir. Miren, ahí tenemos que ahora ir a la Mishnah y leer este documento, este tratado que habla sobre esta carta de divorcio. Miren lo que dice. El divorcio se hace efectivo en la legislación judía mediante un documento escrito. Miren lo claro que es la Mishnah. Dice que en la legislación, o sea, que esto era una cuestión que había que ir a ¿qué? A los jueces de Israel. Y se debían obviamente al ir a los jueces presentar evidencias, presentar testigos, y los jueces daban el veredicto. Y esto era un documento por escrito. Y recuerden, en el antiguo Medio Oriente, acuérdense lo que leíamos de las leyes de Asiria Media, que el hombre podía decidir darle o no un documento escrito, que aprobara o que dejara claro que esa mujer era divorciada. Y miren, aquí sí o sí tenía que haber un documento escrito que se llamaba carta o libelo de repudio, con el que el marido declaraba no considerar ya a su mujer como esposa. Tal documento debía cumplir ciertos requisitos en su elaboración y entrega, o sea, no era cualquier cosa, no era una nota a mano alzada, sino que era un documento, un acta que tenía que cumplir ciertas condiciones y ciertos requisitos para ser considerado legal. La institución del divorcio parece ser mosaica y el libelo o carta de repudio es también de origen antiquísimo. Y eso lo vemos en Deuteronomio 24 y vemos que también en el contexto cultural del antiguo Medio Oriente era también normal entregar un documento que dejaba claro que esa mujer y ese esposo eran divorciados. En Deuteronomio 24.1 indica una causa de divorcio. Y miren, esta es la interpretación que le daban los sabios de Israel. Porque ha notado en ello algo torpe. Eso es lo que ellos lo entendían como de esa forma. Los rabinos debatían qué significa algo torpe. Según la escuela de Shammai, el adulterio y la mala conducta. Pero la escuela de Hillel, en cambio, sería cualquier cosa. ¿Cómo no saber cocinar? También había razones respecto al marido que justificaba el divorcio, como defectos corporales que provocan una repugnancia insuperable en la mujer. Miren, acá nos está dejando claro que en Israel tanto el hombre y la mujer podían pedir carta de divorcio. Esto lo estamos leyendo de la interpretación legal del mandamiento, dada por el Sanedrín, los sabios de Israel, los jueces de Israel. Hay una cuestión aquí que es bastante interesante. Vemos que en cuanto a lo que habla de que no, porque ha notado en ella algo torpe, también esto aplica para el hombre, ellos empiezan a debatir. Y acá tenemos dos opiniones. Una que corresponde a Shammai y otra que corresponde a Hillel. Ahora es la pregunta, ¿quiénes son este Shammai y este Hillel? Miren, y esto es interesante porque esto nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a hacer una conexión con los textos del primer siglo, con los escritos del primer siglo, con el pacto renovado. Porque en primer siglo, en Israel, habían 7 casas de fariseos, de las cuales de las siete hay 2 que son muy importantes. Una es la casa de Shammai, que se caracterizaban, recuerden, y yo les recomiendo que en Teshuvah, perdón, en Teshuvah.tv, en Fundamentos, está el estudio de
Casa Shammai, Casa Gilel, hecho por nuestro morey y maestro Rico Cortés, que nos da, nos expone la información sobre estas clases de fariseos y nos muestra que habían dos casas muy importantes. Una era la de Shammai, que tenía, digamos, un lineamiento muy ortodoxo, muy conservador, y por otro lado teníamos a la casa de fariseos de Gilel, que eran un poco más abiertos, más liberales, y por lo visto demasiado, ¿bien? Porque vemos que Shammai entiende cuando dice, cuando ellos aquí en la Mishnah dice como algo torpe, que era asociado a qué? Al adulterio y a la mala conducta, o sea que estaba hablando de condiciones de inmoralidad. En cambio, Gilel, sí, también, pero también era un motivo el no saber cocinar o no tener hijos. Pero en Israel habían estas dos opiniones. Pero en la época del Mesías también había una tercera opinión, que era de la sociedad del Qumran, del rollo del Mar Muerto. Miren, yo en esta Biblia, que es la Biblia de estudio que uso, que es la Biblia detrás de las huellas del Mesías, que es, a ver si las puedo mostrar. Esta es la Biblia, detrás de las huellas del Mesías, con comentarios de Kev Thompson. Es muy buena porque los comentarios no son teológicos, sino que son comentarios que están relacionados a la cultura, al contexto del primer siglo y también del contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Es digamos, muy importante los comentarios que hacen y que nos dan una idea de lo que era el contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Y miren, justamente cuando habla, el comentario que hace el comentarista de la Biblia de estudio, detrás de las huellas del Mesías, Kev Thompson, él menciona lo que estamos hablando ahora de la Mishnah, de que habían dos opiniones dentro del ámbito judicial de Israel, que era la casa de Shammai y la casa de Gilel. Y esto tengámoslo en mente, porque vamos a ir y vamos a ver los textos que seguro se le están viniendo a la mente de Yeshua con respecto al divorcio y que habla de fariseos. Ahora tengamos en mente esto, que habían dos casas de fariseos. Una que era de Shammai, que era bastante ortodoxa, bastante conservadora, y una casa de fariseos más liberal, que era la de Gilel. Pero había una tercera opinión en Israel. Y nos menciona que en la comunidad del rollo del Mar Muerto, abrogaban, o sea, iban en contra del divorcio, citando Génesis. Varón y hembra los creó, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y que de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, Génesis 7, del capítulo 8 al 9. Ellos se oponían, lo que era la comunidad del Qumran, la comunidad de los rollos del Mar Muerto, ellos se oponían a lo que era el divorcio. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el propósito o digamos el plan perfecto del Eterno desde el principio de la creación era que no existiera el divorcio. Un hombre y una mujer al casarse iban a ser una sola carne. Y yo sé que esto le está trayendo a mente varias citas. Pero miren, habían tres opiniones dentro de Israel. Y vemos que también algo muy importante de entender que una carta de divorcio no era algo que era tan ligero o algo tan simple. Miren, acá nos está mencionando que era un documento que tenía requisitos de elaboración. Y este tratado tiene 9 capítulos que habla específicamente de cómo se debía confeccionar, cuáles eran los requisitos que había que cumplir, qué eran los testimonios, cómo eran las pruebas, o sea, era un documento bastante legal. Y esto marca un precedente con el Antiguo Medio Oriente, porque en el Antiguo Medio Oriente hemos visto que era un gran negocio, por ende era muy fácil poder dar una carta de divorcio. En cambio, en Israel no era tan fácil. Cuando leemos este tratado, vemos que no era tan fácil y que había distintas opiniones. Entonces, ahora vamos a hacer esta conexión con el Mesías. ¿Por qué? Porque ahora ya conocemos el contexto de lo que era el antiguo Medio Oriente con respecto al divorcio. Ahora tenemos también la comprensión de por qué el Eterno está regularizando el divorcio y está siendo bien claro cuando habla del divorcio, porque está hablando de que son cosas indecentes, que tienen que ver de acuerdo a lo que vimos al estudio de la palabra, con cuestiones que son de vergüenza,
de desnudez, de genitales. O sea, está hablando de qué? De algo inmaduro, perdón, inmoral, de inmoralidad. Entonces, ahora esto nos tiene que hacer conexión y todo esto nos va a ayudar a entender lo que el Mesías habla en Mateo capítulo 19, del versículo 3 al 9. Y miren lo que dice. Entonces vinieron a él los fariseos. Tengamos en mente de las opiniones que habían en Israel en primer siglo sobre el divorcio, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mm, interesante esa pregunta, porque esto nos está determinando de qué casa pertenecían los fariseos. Y que los fariseos que estaban en este momento tratando de tentar al Mesías no eran todos los fariseos, era un grupo de fariseos que estaba tratando de tentarlo. Y esta es la clave. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esto aquí nos hace acordar. ¿Quién en la Mishnah nos mencionaba que tenía esta opinión? Casa de Gilel. Ahora ya conocemos cuál es la audiencia a la cual el Mesías le está hablando. Le está hablando a fariseos de la casa de Gilel. Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Interesante. Interesante porque el Mesías está confrontando a estos fariseos de la casa de Gilel, que ellos ya sabemos cuál es su mentalidad, que ellos podían divorciarse por cualquier motivo de sus esposas. Y el Mesías, miren, está citando la tercera opinión que había en Israel con respecto al divorcio, que era digamos, de la comunidad del rollo del Mar Muerto, del Qumran. Y él está usando los mismos argumentos que usaba los del Qumran para ir en contra del divorcio. Le está citando lo mismo. Le está citando Génesis 1:22, 5:2 y 2:24. O sea, está usando lo mismo, pero el Mesías hace una aclaración. Y miren, y también le está dejando bien claro que desde el principio esto no fue así. O sea que el Eterno desde el principio, él nunca pensó en el divorcio, sino que esto nos está validando lo que está sucediendo en Deuteronomio 24, que por el contexto cultural hay que regularizar algo que era una norma legal dentro de las naciones, porque Israel iba a hacer eso. Y miren lo que dice, y les aclara, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Acá vemos que es un poco de lo que veníamos hablando de Deuteronomio 24. ¿Por qué el Eterno tuvo que dar estas instrucciones, tanto de como si un guerrero tomaba a una mujer porque la había, como decía como que, sí, tomaba una mujer cautiva de la guerra porque la había codiciado? Eso es porque que hay una mala inclinación en su corazón. El Eterno ha dado una regulación. Ahora vemos cuando también hay una regulación cuando el hombre levanta falso testimonio por una hija de Israel. También el Eterno está ahí defendiendo y está regularizando esa situación. Y ahora vemos que también habla del divorcio y que está hablando del repudio y que está hablando de poner una condición para aprobar el divorcio. Y ahora miren lo que el Mesías les dice. Eso Moisés, el Eterno se lo da a Moisés. ¿Por qué? Porque
había dureza en vuestro corazón, la mala inclinación de la humanidad, la mala inclinación de su pueblo, del corazón de su pueblo que siempre iba a ir en pos de lo que las naciones hacían. Y eso quedó claro en el estudio pasado, cuando el Eterno ya de antemano le está diciendo, yo sé que ustedes van a querer poner un rey en la historia, más adelante en la historia, ustedes van a querer nombrar a un rey como todas las naciones. El Eterno nunca él quiso poner un rey humano sobre su pueblo, porque Él es el rey de Israel, pero sabía que su pueblo iba a ir en pos de lo que las naciones hacen. Su corazón se iba a inclinar a la maldad, a lo que las naciones hacen, ir en contra de los estatutos y mandamientos del Eterno. Entonces, por eso es que el Eterno, miren, el Mesías es bien claro. El Mesías le está diciendo a estos fariseos y nos está diciendo a todos, el Eterno, digamos, da una normativa con respecto al divorcio, pero no porque Él lo haya querido desde el principio, sino porque Él ve en la maldad que hay en nuestro corazón y saben que vamos a inclinarnos a eso, a hacer como hacen las naciones. Y es claro, dice, más al principio esto no fue así. Pero dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, y miren cuál es la causa que el Mesías avala como una causa válida de repudio, salvo por causa de fornicación. O sea, si se van a divorciar, que sea por fornicación, por inmoralidad, por adulterio. Si se divorcian por cualquier cosa, miren, y si se divorcian y se divorcian por cualquier cosa, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, está adulterando. Y está haciendo que la repudiada adultere en casarse con otro. Miren, lo que está diciendo el Mesías, si ustedes se divorcian por cualquier cosa, que no sea por fornicación, entonces ustedes están adulterando. Tanto ustedes y están haciendo adulterar, pecar a la repudiada y el que se case con la repudiada. ¿Qué están haciendo? Están extendiendo. Si ustedes siguen con esa mentalidad de divorciarse por cualquier cosa, ustedes están extendiendo el adulterio, contaminando a la nación con el adulterio, haciéndole una norma, digamos, una norma cultural como en el antiguo Medio Oriente. Algo normal. Y el Mesías dice, la única forma que ustedes se pueden divorciar y que sea válido es por fornicación. Y dice, y lo dijeron sus discípulos, y si así si le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Miren la mentalidad que había en los discípulos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay otros eunucos que se han hecho eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O miren, esto nos quiere decir, esto nos está mostrando que los mismos discípulos, a pesar de que eran discípulos del Mesías, ellos tenían y conocían estas distintas posturas y que eran educados de acuerdo a la casa de estos fariseos. Entonces vemos que el Mesías está en contra del divorcio, pero la única condición que dice que, bueno, es válido, es por fornicación, por adulterio. Y que si uno se divorcia por cualquier cosa, por cualquier motivo, está haciendo adulterio, está adulterando. Por más que la carta tenga una carta legal, pero delante de la presencia del Eterno, está adulterando. Está adulterando. Vamos a Mateo capítulo 5, porque no es la primera vez que el Mesías habla del divorcio. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, también está hablando sobre el divorcio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con la repudiada, también adultere. O sea, está siendo claro que la única forma de que sea aprobado el divorcio delante del Eterno, no solo en cuanto a la legalidad humana, es por fornicación.
por adulterio, por cuestiones de inmoralidad. Interesante, ¿no? Y acá está hablando de repudiar. Siempre habla del término repudiar. Vamos a Marcos capítulo 10, porque acá vuelve a repetir la historia de los fariseos, pero aquí nos da un poco más de detalles. Marcos 10, versículo del 1 al 12. Entonces, llamando a sus 12, Marcos 10, versículo 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles con esta... No, paren que estoy... Mateo, disculpen. Marcos, capítulo 10, versículo 2 en adelante. Dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarlo. Siempre recuerdan, ahora ya sabemos a través de Mateo quiénes eran estos fariseos, de qué casa pertenecían. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él les respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos le dijeron, Moisés permite dar carta de divorcio y repudiarlas. Solamente mencionan eso. Y responde Yeshua y les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, acá es un poquito más claro diciendo, desde el principio esta no fue la idea. Esto no es algo que el Eterno haya aprobado o haya creado desde el principio. Dice que los creó varón y hembra y que los hizo uno. Por eso el hombre dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, o sea que nadie los va a poder separar. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios junta, el hombre no lo separa. Ahora miren, podemos entender qué es el contexto de esta frase de lo que Dios une o junta, el hombre no lo puede separar. Porque miren, el hombre, las opiniones para dar válido un divorcio, las opiniones eran tan diversas, tanto fuera como dentro de Israel, que para el hombre es fácil separar, pero delante del Eterno no era tan fácil. La única condición que el Eterno y que el Mesías está enseñando y está aclarando, porque esto lo hemos visto desde el Deuteronomio 24, que la única condición que es la inmoralidad, la fornicación, vemos que el Mesías le está aclarando de nuevo al pueblo de Israel y diciéndole, miren, es solamente la fornicación. Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. O sea, miren los discípulos. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido, miren, y acá ya está haciendo más claro, si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, comete ¿qué? Adulterio. O sea, acá el Mesías acá nos da más información, nos está volviendo a decir que desde un principio el Eterno no creó el divorcio, sino que se instauró por la dureza y la maldad del corazón, tuvo que entrar ese mandamiento, regularizar eso el Eterno. Y miren, ya acá nos está hablando un poco de lo que la Mishnah nos habla también, de que la carta de divorcio la podía pedir el hombre como la mujer. Y cuando la pedía la mujer, ahí nos menciona que era por un defecto en el hombre que traía desagrado a ella, que algo que no podía superar. Pero miren, tanto el hombre como la mujer, el Mesías le está diciendo, si se divorcian por cualquier cosa, excepto que sea por fornicación o inmoralidad, quizás legalmente ustedes estén separados, pero delante de Dios, cuando ustedes rehagan su vida, van a estar adulterando y haciendo que otros adulteren sin saberlo. Interesante, ¿no? Cómo los actos de uno afectan a la comunidad, afectan a un pueblo, a una nación. Y miren, acá, si no se cumplía la condición del Deuteronomio 24, lo que el Eterno estaba dando, ¿qué iba a suceder? Se iba a expandir esta gran contaminación que era el adulterio, la inmoralidad. Entonces el Mesías, ahora entendemos la postura del Mesías con el divorcio. Él tampoco estaba a favor del divorcio, pero él dice, yo sé que ustedes la maldad de vuestros corazones hizo que el Eterno tuviera que dar este mandamiento. Pero la única condición por la cual es aprobado es por fornicación, por adulterio, por inmoralidad. Y miren, cuando habla de la palabra repudiar,
no está hablando, porque también esto es algo que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las palabras. Porque repudiar para nosotros es como, sí, como humillar o como, podemos decir repudiar como alejar, como sí, desechar a alguien. Pero miren lo que significaba la palabra repudiar en el contexto bíblico. Miren lo que dice. Vamos a hacer el estudio de la palabra. Es la palabra que significa despedir, perdonar, es la palabra apolio, que es despedir, perdonar, divorciar, poner en libertad, enviar. Miren lo que significa divorciar. O sea que cuando el Mesías está hablando de repudiar, está hablando de divorciar a su mujer. Esa sería la traducción correcta. O sea, está hablando del divorcio. Obviamente lo podíamos ver por cuestiones del contexto de la narración, pero la palabra exacta y correcta que debería ir ahí es divorciar. Y es la misma que usa en Marcos, en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19, cuando habla del repudio. Pero esto es interesante porque no solo el Mesías habla sobre lo que es el divorcio. Pablo también habla sobre el divorcio. Y es interesante porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que el Eterno hizo en Deuteronomio 24. Porque ya vimos al poner en contexto Deuteronomio 24 que el Eterno estaba regularizando una norma legal que existía en el antiguo Medio Oriente, que Israel no estaba exento de copiar eso y de tomarlo y hacerlo propio. Entonces el Eterno ya va un paso adelante y lo está normalizando, lo está regularizando de acuerdo a lo que el Eterno considera válido, legalmente válido. Lo que el Eterno considera como rey, que es lo correcto, y lo que en sí lo que hace la Torah es enseñarnos a decidir entre lo moral y lo inmoral, a discernir, perdón, no a decidir, sino a discernir. Entonces, el Eterno está dando esta regulación. ¿Por qué? Porque el Mesías una y otra vez lo está diciendo, por la maldad en sus corazones. Porque sé que ustedes van a ir y van a copiar a las naciones. Hay que dar esta regularidad, hay que regularizar este aspecto legal del antiguo Medio Oriente. Hay que marcar un precedente contracultural. En Israel no era fácil divorciarse, no era un negocio. Y digamos, delante de Dios, lo que hacía válido un divorcio es que fuera solamente por una causa, fornicación. Pero miren, Pablo y la sabiduría de Pablo, porque cuando habla del divorcio, lo está hablando en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 7. Bien, y para entender un poquito el contexto de Corintios, miren, Corintios no es que nos está hablando una carta para nosotros, es una carta para un pueblo que estaba sumergido en un sistema religioso, en un sistema político, en un sistema económico, y que esta nación, Corintios, no estaba dentro de Israel. Esta nación estaba fuera de Israel, era parte del imperio romano. Y miren dónde está hablando Pablo del divorcio. Entonces, miren la interpretación que le da Pablo con respecto al divorcio. Vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice, digo pues, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino Adonai, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él considere vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea que si se separa, que no sea causa del hermano o la hermana,
sino que en paz nos ha llamado Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Miren, y es interesante porque aquí Pablo, en el versículo 10, está hablando sobre a los casados, le está hablando directamente a los casados. Dice, a los que están en matrimonio, tanto hombres como mujeres. Y mando yo, sino que el Señor es el que manda, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es interesante porque está usando dos palabras aquí Paulo, separarse y abandono. Bien, quiero que compartirles lo que dice el diccionario Lexham sobre el divorcio. Y miren, es bastante claro porque nos va a ayudar a comprender tanto en el Antiguo Testamento, en lo que es la Torá, en los mandamientos, como en el Pacto Renovado, nos va a enseñar lo que es el divorcio. Dice, divorcio. Nos mencionan las palabras que son en hebreo, las que equivalen en hebreo, y las que equivalen en el griego. Apostación, apolio, efimi y jorizo. Miren lo que dice la definición. Disolución del divorcio, disolución legal del matrimonio. En la Biblia, al igual que en las culturas que generaron la Biblia, o sea, en las culturas que estaban alrededor de Israel, generalmente implicaba que el hombre terminaba su matrimonio con su mujer. O sea, que era una disolución legal tanto dentro de la Biblia, del contexto bíblico, como fuera del contexto bíblico, o sea, fuera de en las naciones, en el antiguo Medio Oriente. La etimología. Hay una serie de palabras en hebreo y en griego que se traducen divorcio en las versiones de la Biblia en español. De la lista provista, o sea, esta lista que vemos aquí arriba, hay palabras que están en hebreo y en griego y que dan a entender sobre lo que es divorcio. Dice, hay una serie de palabras en hebreo y en griego que se traducen divorcio en las versiones de la Biblia en español. De la lista provista en la definición, solamente dos hacen referencia a divorcio. ¿Cuáles son? Querutut en hebreo y apostación en griego. Son sustantivos. Ambas se traducen como certificado de divorcio en Deuteronomio 24 y en Mateo 5:31. Las palabras restantes son verbos, cada uno de los cuales tiene una connotación no necesariamente implicada en su traducción como divorcio. La forma de verbal, por ejemplo, hebrea, gerushá, implica expulsar. El griego, apoliu, implica soltar o liberar. Y jaurizo significa separar. Afemi implica echar o abandonar. Y acá es interesante, porque obviamente aquí cuando lo leemos a todo el artículo sobre el divorcio en el diccionario bíblico Lexham, nos habla sobre el divorcio y cómo los profetas lo usan como una enseñanza o cómo ven la relación de Israel con el Eterno. Y es parte de ese vocabulario lo que es la carta de divorcio. Miren lo que dicen también los comentaristas. Dice, Deuteronomio protege los derechos de la mujer. Miren, y estos son comentaristas cristianos. Dice, Deuteronomio protege el derecho de la mujer para evitar que un hombre que acuse falsamente a su esposa de no ser virgen en el momento del matrimonio nunca se divorcie de ella. Miren cómo todo se está relacionando. Sin embargo, si la acusación resulta cierta, la mujer debería ser apedreada a muerte. Si un hombre, perdón, si un hombre tiene sexo con una virgen y la descubre y los descubren, el hombre debe pagar al padre y casarse con ella y tampoco puede divorciarse de ella en toda su vida. Eso está en Deuteronomio 22, 28 al 29. El primer marido no puede volver a casarse con la mujer de la que se divorció después que ella se hubiera casado con otro hombre, Deuteronomio 24, 1 al 4. Entonces vemos lo que está mencionando el Mesías. Ahora Pablo está también hablando sobre el divorcio, pero es interesante ver que Pablo está lidiando con otra cosa aparte del divorcio. Miren,
En 1 Corintios capítulo 7, Pablo escribe sobre el divorcio en términos más equitativos, o sea, entre hombres y mujeres por igual, aunque todavía afirma que un hombre no debería divorciarse a femi de su esposa. También dice que la mujer no debe separarse, que es jorizo, de su esposo. Evidentemente, ambas partes tienen derecho a separarse. Lo que había pasado a formar parte, miren, ahora, ¿qué es lo que está lidiando Pablo? Pablo está lidiando con una segunda figura de disolución matrimonial, que es la separación. Y esto es algo legal del Imperio Romano. Miren lo que dice, lo que había pasado a formar parte de la ley del Imperio Romano al mejorar los derechos de la mujer. O sea, la mujer tenía derechos a separarse. Y recordemos, en el antiguo Roma, en primer siglo, en la época del Mesías, en la época de Pablo, se había empezado a levantar un movimiento de mujeres feministas, por lo cual el Estado romano, para mantener el status quo, les daba ciertos derechos y les estaba dando el derecho a separarse, de no romper definitivamente lo que era el matrimonio en un divorcio, sino que, recordemos, en el antiguo Medio Oriente, hasta primer siglo inclusive, los matrimonios eran por cuestiones económicas, de estatus social y política. Entonces, la condición de separación era una condición en que no se disolvía el matrimonio por completo, se seguía manteniendo las mismas, digamos, prestaciones o las mismas condiciones legales, políticas, económicas y sociales, pero cada uno vivía como quería. El esposo vivía como quería, la esposa vivía como quería, y eso era algo normal y legal en el antiguo Roma, en el Imperio Romano. Y eso lo vamos a ver en lo que es el Tregiari Roman Mariach, en el capítulo, perdón, en la 442 al 443. Pablo es el único autor bíblico que usa a femi en el contexto del divorcio y lo usa en el mismo pasaje con jorizo, en 1 Corintios 7. La separación y el divorcio eran estados legales iguales en el mundo greco-romano, de manera que la distinción entre ambos términos puede significar la diferencia entre el divorcio judío y el greco-romano. Pablo también puede haber elegido a femi para destacar la seriedad de la obligación del matrimonio. Pablo también le advierte a los creyentes, hombres y mujeres, que no se separen de sus cónyuges, que no es creyente. Pablo afirma que la santidad del creyente santifica toda la casa y también tiene la esperanza de que al permanecer juntos, el cónyuge creyente pueda salvar al no creyente, o sea, hacer que se convierta el no creyente. Pero recuerden, ya eran matrimonios mixtos. Una persona creyente, o sea, un matrimonio que no eran creyentes, pero uno cree y el otro aún no cree. Sin embargo, si el no creyente deja al creyente, no se debe responsabilidad al creyente por la separación, o sea, no se lo debe culpar. Las palabras de Pablo sobre el divorcio pueden estar indicando que había tensiones en las familias a partir de que algunos de los miembros de los miembros comenzaron a seguir a Yeshua, mientras los demás seguían leales al Estado y a los dioses de las casas. Eso miren con lo que está lidiando Pablo. Ahora podemos entender el contexto de lo que está diciendo Pablo y por qué ahora Pablo está interpretando un mandamiento y lo está llevando al contexto legal del antiguo Roma, del Imperio Romano, en donde no solo existe el divorcio, sino que existe otra condición que es la separación y que tristemente es algo que hoy en día se ve. Y le está diciendo claro, Pablo, miren, no es apto dentro del cuerpo de los creyentes en el Mesías y en creyentes en el Dios de Israel, no es apto. La Torá, los mandamientos indican que no se pueden divorciar. Lo único que puede hacer un divorcio, ya el Mesías nos fue claro, es por fornicación, por adulterio. No puede ser por cualquier cosa.
Y la separación, por ejemplo, en Israel, en Roma, era porque la mujer quería tener más derechos que el hombre, quería ocupar la posición del hombre, por eso se separaba de su esposo. Igual, el divorcio en Roma era por cualquier motivo. Entonces, Pablo está ¿qué? Interpretando lo que es la Torá de acuerdo al contexto del Imperio Romano. Esto no quiere decir que por más que vivían en Roma, podían hacer lo que querían. Estaban sujetos a los mandamientos del Eterno. Entonces, por eso es bien claro y le dice que la mujer no se separe, que es la palabra jorizo, del marido. Y si se separa, que si se separa, que se quede así, sin casarse. O sea, Pablo no lo está aprobando, pero al estar en esta sociedad, quizás muchas de las mujeres creyentes estaban separadas. Entonces le está diciendo Pablo, no se casen. Si usted ya está separada, no se case. No se case, le está diciendo. O vaya y reconcíliese con su marido, pero no siga viviendo como se vivía en el Imperio Romano. Recuerde que usted ahora es una representante del reino del Eterno y que es creyente en el Mesías y no podemos estar dando la imagen de que seguimos las costumbres del mundo haciendo abominación delante de los ojos del Eterno. Entonces, le está diciendo, y porque está lidiando con esto, miren con lo que está lidiando Pablo y la sabiduría que tenía Pablo para lidiar con todo esto. Entonces le está diciendo, si ya se separó, entonces no se case, pero vaya y reconcíliese con su marido, porque es lo que debe ser, que no hay motivos, excepto que, sí, que sea por fornicación o adulterio. Entonces ahí sí, divórciese y puede rehacer su vida. Pero si su marido no hay una cuestión de divorcio o de separación por fornicación, entonces no se case y trate de restaurar su matrimonio. Y el marido le dice, no abandone a su mujer, o sea, no se divorcie de su mujer, porque la separación era muy común en la mujer hacia el hombre y el divorcio era del hombre hacia la mujer en el antiguo Roma, en las leyes romanas. Entonces ahora vemos cómo Pablo está lidiando con condiciones que cuando se da la ley del divorcio, cuando Dios reglamenta la ley del divorcio, es distinta a la que era en el antiguo Medio Oriente, como por ejemplo en Babilonia, Asiria y en otras nacionalidades como los mesopotámicos. Entonces vemos Pablo cómo está lidiando y cómo él está dando una interpretación correcta y está tomando la separación como el divorcio como algo igual. Y que si no hay un motivo, como por ejemplo lo que es la fornicación, la inmoralidad, no se divorcien. Y que tampoco sea una causa de divorcio el que mi pareja no crea en lo que yo creo, en el Mesías y en la Torá. Sino que esa persona que ahora es creyente dentro de un matrimonio que no era creyente y ahora pasó a creer y a guardar los mandamientos, ahora esa persona tiene que ser como el embajador del reino en ese matrimonio. Y tiene que mostrar la justicia y la bondad del Eterno en ese cónyuge que aún no cree, que está pegado todavía a la legalidad del Imperio Romano y a los dioses que ellos adoraban. Pero si ese creyente, ese no creyente, perdón, ese cónyuge no creyente decide separarse o de terminar su matrimonio porque el cónyuge que cree no lo sigue, bien, no se lo culpe al creyente, sino que ha sido porque el otro decidió seguir sus malos caminos. Y lo que es adorar a otros dioses es fornicación, es adulterar. Y más aún cuando nosotros vemos lo que era la adoración de los dioses del antiguo Roma, del Imperio Romano, Dios mío, eran una aberración tan grande. Se adoraban a sus dioses con orgías, tenían prostitutas rituales, sacerdotisas que eran prostitutas de los templos de los dioses de Roma. Entonces se consideraba adulterio y fornicación adorar a otros dioses, igual que en el antiguo Medio Oriente. Hacían lo mismo. Entonces ahora vemos cómo el Eterno
tiene que traer una regulación por culpa de nuestras malas inclinaciones. Y vemos que es una historia que se repite. Y miren, Pablo, la sabiduría que tenían, cómo está lidiando con un contexto legal de un imperio y interpretando la Torá para que el pueblo sea un pueblo santo en medio de una nación que legalmente era inmoral. Familia, esos somos nosotros. Esos somos nosotros que estamos dentro de una sociedad que ha hecho legal un montón de cosas que son inmorales, que pervierten a nuestros hijos, que pervierten a la juventud, que pervierten a los matrimonios y fomentan el divorcio y fomentan la separación y que tomémonos un tiempo. Eso no existe dentro de los creyentes en el Mesías, ni menos entre los creyentes del Eterno, del Dios de Israel. Eso no existe. Pero estamos rodeados de una sociedad que lo hace normal, que fomenta la inmoralidad. Ahora el Eterno nos ha llamado a ser moralmente puros en una sociedad inmoral. Y es lo que está lidiando Pablo. Tenemos que entender el contexto de quiénes eran los corintios para saber qué con lo que estaba lidiando Pablo y la inmoralidad que había en ese momento, que no es tan diferente a la que hoy existe. Entonces, ahora comprendemos cómo el Eterno guarda la dignidad de la mujer, cómo guarda la dignidad de una familia y cómo nos enseña a preservar una familia de acuerdo a las normas y parámetros que el Eterno nos ha dado, de acuerdo a su voluntad, y que su voluntad es la Torá, las instrucciones y los mandamientos. Que tristemente esto se ha hecho algo común dentro del cuerpo de creyentes en el Mesías, ya sea de este campamento como del otro campamento. Miren, a mí me fue muy impactante escuchar a un abogado que es creyente en el Mesías, que es del otro campamento, es cristiano. Pero me impactó y nos impactó a mi esposa y a mí cuando nos dijo que hoy el negocio era atender divorcio de creyentes. Y de que su socio, que era un abogado que recién empezaba, que también era creyente, él dice, yo no voy a atender esos casos. Y él le dijo, si no atendés esos casos, te morís de hambre, porque es lo que más nos está dando, lo que más nos está dando ingresos. Nosotros nos quedamos helados. Y tristemente es algo que se ha hecho común dentro del cuerpo del Mesías. Estés en el campamento que estés. Tristemente se ha hecho común. Y el Eterno nos está enseñando en estos capítulos a tener un trato digno a la mujer. De que la mujer delante de los ojos del Eterno es una perla, es un vaso frágil. Ahora entendemos esas frases. Y que el Eterno está guardando tanto a una mujer extranjera como a una mujer israelita. Pero también nos está dando una norma de conducta que Él no aprueba, pero sabe que no estamos exentos de caer en la inmoralidad, de caer en la fornicación, que Él no quiere eso desde un principio, pero la sociedad que nos rodea estamos propensos a ser contaminados. Por eso es que tenemos que esforzarnos en aprender los mandamientos, que esto sea de aprender los mandamientos del Eterno, los 613 mandamientos, aprenderlos, conocerlos, y que sea el fundamento de nuestra relación con Dios, como creyentes en el Mesías. Y que eso lo meditemos día y noche y eso nos permanezca estar en la voluntad del Padre y no caer, como dice en Deuteronomio cuando habla del Shema Israel. Que no dejemos que nosotros mismos nos atentemos a nosotros mismos y vayamos a adorar a dioses ajenos, cometiendo adulterio, fornicaciones e inmoralidades. Es algo que nos tenemos que forzar. Y el Eterno nos está enseñando eso. Que esto no se convierta en una norma. Y si ya es una norma, tiene que terminar aquí. Por eso el libro de Deuteronomio es un libro que tiene una carga legal tan fuerte que nos va a poner contra la espada y la pared y nos va a permitir tomar dos decisiones. Mejor dicho, perdón, una decisión. Escoger un camino.
como siempre lo ha hecho el Eterno en Deuteronomio. El Eterno siempre le ha puesto a su pueblo dos caminos, la bendición o la maldición. ¿Qué vamos a escoger? ¿La vida o la muerte? ¿Ser moralmente puros o ser inmoralmente? Ser inmoralmente. O sea, sí, inmorales o morales. Ser puros moralmente o impuros moralmente. Está en nosotros que vamos a escoger. Pero el Eterno, miren, nos conoce tanto que Él ya de antemano nos ha dado regulaciones. Y miren Pablo cómo está acomodando, y lo que Pablo está dando como consejo es un consejo que hasta hoy es válido, porque muchas de las cosas legales que nosotros hoy tenemos son tomadas del derecho romano. Y nos está enseñando que una cosa puede ser el derecho humano, la legalidad humana, otra cosa es la legalidad del Eterno. Y que tenemos que velar y siempre tener en mente lo que es bueno y aceptable para Él, y no hacer lo aborrecible. Debemos aborrecer lo que el Eterno aborrece. No podemos estar en el medio, ser tibios. O somos fríos o somos calientes. Tibios no podemos ser. Como decimos aquí en Argentina, no puedo tener un pie en un lado y el otro pie en el otro. No, tengo que ser uno u otro. Y ahora es donde nosotros tenemos que decidir de qué lado estoy. Estoy del lado del Eterno y soy radical y yo sé que tengo que cambiar un montón de cosas, pero estoy decidido a hacerlo. O sí, creo en el Eterno, pero prefiero hacer las cosas en el mundo. Decido la bendición o la maldición. Escojo vivir o escojo morir eternamente. Es la decisión. Y es lo que el Eterno está haciendo y está enseñándonos a través del libro de Deuteronomio. A que llegue un punto entre nuestras vidas en que estemos cara a cara y nos analicemos con nosotros mismos y digamos, Señor, circuncida mi corazón. Y recién ahí el Eterno va a poder escribir sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos. Vamos a continuar en el próximo estudio descubriendo aún más de Deuteronomio en su contexto. Shalom, shalom familia. Bendiciones. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom.